El mundo de hoy vive tiempos de oscuridad y desierto espiritual. La humanidad necesita luz y fuego de Dios que le conduzcan por senda de rectitud y verdad. La Iglesia Jehová Jireh presenta su programa Columna de la Verdad. Columna de la Verdad. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos de Columna de la Verdad, por aquí de nuevo con cada uno de ustedes para traer temas interesantes, palabras de Dios, hoy invitado, es decir, un podcast muy interesante, siempre con temas actualizados y que son aptos para el consumo de la iglesia y para el que a partir de hoy también se va a integrar al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia. Su hermano pastor Juan Carlos Quiterio desde San Pedro de Macorís, República Dominicana. Para todos aquellos que nos siguen desde playas extranjeras, estamos transmitiendo por el 95.5 Aliento FM para el este de la República Dominicana y a través de todas nuestras redes en Facebook. Así es que muy buenas tardes, así como también le damos las buenas tardes a nuestro invitado de hoy. Dios bendiga a todos. Gracias, pastor, ingeniero Juan Carlos Quiterio, por invitarme a este prestigioso programa. Así que aquí estamos. Así es. Hoy traemos un tema bastante interesante, algunos tópicos fuertes que se pueden tocar. Y yo quiero que usted no pierda la oportunidad de que si te acabas de conectar, compartir el enlace ahora. Yo creo que este es el momento justo para tú compartir el enlace, porque el tema de nuestro podcast de hoy, así bien fluido, bien orgánico, nada, digamos, ensayado ni tabulado, sino algo bien orgánico, pero claro, con fundamento. Estamos de la mano del maestro Jimmy Peguero. Yo le llamo que no es improvisado, pero sí se va a fluir en el espíritu. Wow, yo quiero que tú le digas eso a la multitud. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Explícame esto. Porque cuando se improvisa, muchas veces no hay un manejo certero del tema y se dicen cosas que no tienen nada que ver con los objetivos que se quieren lograr. Entonces, yo sí creo que un programa como este, con esta plataforma, esta audiencia que merece tanto respeto, es algo ya fluido, algo donde el Espíritu Santo interviene. Sí, porque habían pronunciaciones de Pablo que él no decía, digo yo. No, dice el Espíritu claramente que en los postreros días muchos apostatarán la fe, a escuchar espíritus engañadores y doctrina de demonios. Muy tremendo eso, Jimmy Peguero. Tú sabes que dice que diría alguien que la improvisación realmente no existe, sino la articulación orgánica de conocimientos previos acumulados. Es decir, cuando una gente aparentemente está improvisando, no es más que recurriendo a sus experiencias previas y articulándola en una forma espontánea y orgánica, integrándola a su arco reflejo. Pero nada, aquí estamos. Hoy es Columna de la Verdad y estamos para tratar el tema No le exijo lo que no tiene. Así es que, así? Jimmy, así es que nos vamos hoy. Así? No, nos vamos así hoy, Jimmy, porque usted sabe que no se le puede estar exigiendo a la gente lo que realmente no tiene. Entonces, ¿tú crees que es contraproducente que yo apele al recurso que algo no tiene como un resultado coherente? Definitivamente, hermano. Eso no tiene otra forma de decirlo, porque uno de los caminos más cortos, amado, que existe hacia la frustración y hacia el desaliento es definitivamente exigirle a una persona, a una sociedad, a un conglomerado de personas, virtudes si él no conoce o ellos no conocen la virtud. Así que yo quiero arrancar por ahí. Uno de los filósofos que más aportó junto con Aristóteles, su antepasado, y con Platón, fue Aristóteles, Sócrates y Platón fueron los que más aportaron acerca de lo que es el tema de la virtud. Y hablaron, teorizaron mucho sobre esto, especialmente Aristóteles, 384 a.C., él que era, digamos, discípulo de Platón y maestro de Alejandro el Grande, es decir, le estoy dando un background de quién era este filósofo, porque era una persona que hizo grandes aportes a casi todas
las ciencias de las humanidades de este tiempo, como la política, la psicología, la pedagogía y muchas más. Aristóteles hablaba acerca de la virtud y decía que era una disposición adquirida, es decir, la virtud no, nadie nace con ella, sino es algo que nos permite a nosotros actuar conforme a la razón. Es decir, cuando nosotros somos personas virtuosas, no actuamos de forma virtuosa de una manera automática, ni por emoción, ni por una capacidad innata, sino por un hábito adquirido a través de la práctica constante. Wow, entonces, me gusta ese concepto. Eso es así. Decir, tú defines la virtud como la actitud que te permite actuar de forma razonable. De forma razonable, definitivamente. Me gustaría articular de forma propia en el término. Adelante. Si la palabra virtud proviene de un término griego arete, que significa excelencia, pero también significa propósito. Sí. Es decir, ¿cómo yo puedo decir que alguien toque un instrumento, lo haga con virtud, si lo toca bien? Así es. Si lo toca bien, lo hace con propósito y también lo hace con excelencia. Exacto. Entonces, ese tema no le exija a alguien que te dé lo que no tiene. ¿Cómo tú lo conectas con la virtud? Ay, Dios mío. No. Suelta eso, sí, por favor. Lo vamos a soltar, lo vamos a desatar. Usted sabe, maestro Jimmy Peguero, que para Aristóteles la virtud era adquirida, como acabo de decir, sí, y la virtud es una disposición voluntaria adquirida que consiste en un término medio entre dos extremos malos. Por eso yo quiero, ¿cómo te digo? Yo quisiera que hoy la audiencia, si usted no ha compartido este video, compártalo ahora. Sí, pero que tome nota, porque sí, que lo que se está soltando ahí no puede irse. Escuche bien, yo lo voy a repetir. Según Aristóteles, la virtud es voluntaria y adquirida y consiste en un término medio entre dos extremos malos. Aristóteles, a partir de esta postura, de esta tesis, plantea lo que es la doctrina del justo medio. Escuche bien, la doctrina del justo medio. Hoy vamos a hablar, no le exijo lo que no tienes, y estoy introduciendo con el tema de la virtud y estoy articulando conceptos aristotélicos de lo que significa la virtud de una manera introductoria. Y hablaba de que Aristóteles, pues, había formulado lo que se conoce como la doctrina del justo medio. Yo quiero hablar un poco de esto más adelante. Yo quisiera hablar de lo que la Biblia dice, porque en la introducción hemos visto a Aristóteles, hemos hablado de Platón, hemos hablado de Sócrates, hemos hablado del justo medio y de la virtud. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la virtud? Yo voy a cogerme a lo que dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Y es aquella que en su Reina Valera, versión 1960, usted encuentra con el título "En esto pensar". Ya usted va deduciendo. Muchos de ustedes se saben el pasaje de memoria. Si usted puede, no sé si deje abierta la caja de comentarios. Filipenses 4:8. Si algo es bueno, sí, si es justo, dale. Si es digno de alabanza y hay virtud en él, en esto pensar. En esto pensar. Eso es poderoso. Repítele eso a la audiencia, porque yo sé que hay gente que va a postear. Yo quiero que usted postee Filipenses 4:8 allí en su caja de comentarios. No recuerdo si la habilité, pero si está, postéelo allí, porque vamos a estar dándole seguimiento a sus comentarios. Jimmy, articula de nuevo ese versículo de Filipenses 4:8. Dice, si algo es bueno, si algo es justo, y es digno de alabanza y hay virtud en él, en esto pensar. Eso es. Porque hay gente que ubica su mente en ver cómo se desquita lo que alguien le hizo. Ay, padre. Oh, Dios mío. Entonces, esa amargura, tú sabes que la actitud y los aspectos de sentimiento van ligados a la salud. Así es. Sí, una persona que en su corazón hay resentimiento y raíz de amargura va afectando su hígado. Así es. Así es, una gran cantidad de casos de cirrosis hepática no alcohólica. Wow. Tienen que ver con ira reprimida, decimos aquí en término muy coloquial, de estar cogiendo cuerda. Wow. Es decir, todos esos piques, no sé si en algunas latitudes del mundo reconocen la palabra que estoy diciendo, pero aquí
en Santo Domingo, todo el mundo sabe lo que es un pique, Sí. de estar reprimiendo pique. Eso afecta muchos órganos del cuerpo, tu páncreas, especialmente tu hígado, que es uno de los órganos del cuerpo que más canaliza el estrés y que me recuerda mucho que dice que si en alguno de vosotros hay celos amargos, yo quiero decirte que el hígado es el órgano responsable de producir bilis que luego almacena en la vesícula biliar, y cuando la gente se acostumbra a vivir con una vida amargada cogiendo cuerda, ese amargo le sube. Es decir, sin embargo, la preocupación, la inquietud y la incertidumbre afecta a tu corazón y tu presión arterial. Eso correctísimo. Correcto. O sea que, mira para que tú veas. Sin embargo, la Biblia, aludiendo un contraste en esto, dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Es decir, que cuando tú dejas de creer en Dios y de confiar en Él, te enfermas. Sí, así es. Dios. La falta de confianza destruye al ser humano. De hecho, cuando el hombre pecó, entró por primera vez el miedo y una serie de factores que afectaron la composición y la creación del hombre. Si nos metemos ahí, hacemos otro programa de lo que pasó en el momento en que el hombre pecó. Wow. Dale a la virtud. Entonces, vámonos por la virtud para no irnos por la tangente. Yo quiero hablar, uno de los tópicos así que quiero tocar, porque anoté algunas ideas que quiero tocar con el maestro Jimmy Peguero. ¿No está en la introducción todavía? Sí, pero yo quiero entrar de lleno a la base de nuestro podcast hoy, porque tú sabes que en el libro de Nehemías, quiero tocar el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 38 en adelante, pasa algo, y es que se habla de un pacto que decidieron a motus propio y de una forma voluntaria, pero comprometida, firmar un grupo de hombres. ¿Con qué fin? El texto habla de un pacto para regresar a la ley de Dios. Oh my God. Y otra vez ahí. Dios mío, qué unción hay en, Dios mío, esta cabina. Dios mío, ¿cómo dices? ¿Tú no lo estás sintiendo? No. Esto se va a poner serio. Esto se va a poner serio. ¿Y qué pasó en este pasaje? La palabra de Dios establece, versículo 38 del capítulo 9. Voy a tocarlo para ustedes. Estás en Nehemías. Nehemías, estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960. Estoy en la negrita, a la que usted comúnmente usa para que sea un lenguaje asequible para usted. Pacto del pueblo de guardar la ley. Y escúcheme bien, porque este programa, yo estoy claro hacia dónde va a derivar. Lo que yo no estoy seguro es qué usted va a pensar de esto que yo le voy o que nosotros le vamos a desatar aquí. Así que comparte el video, porque no le exijo lo que no tiene. Esa es la temática. Wow. Y dice el pasaje bíblico, con toda reverencia lo leemos, 9:38 de Nehemías: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Firmada. Pero, es decir, que el que no se comprometa, que no venga. Ay, Dios mío, pero ¿y qué es lo que está soltando este hombre hoy? Escucha bien, voy a repetir. ¿Firmada por quién? Firmada por nuestros príncipes. Hay personas que desestiman, Dios mío, hay personas que desestiman el hecho porque está en una posición cimera en una sociedad, aunque éste se crea laico y desconectado del propósito de Dios. Si usted está en una posición relevante en una sociedad, por la razón que sea, yo te aconsejo que preste atención a lo que dice hoy Columna de la Verdad. Príncipes, por nuestros levitas. Si tú eres del altar, presta atención hoy a este programa. Y nuestros sacerdotes. Es decir, si tú eres un intercesor, yo te recomiendo que tú llames a tu gente
que tú compartas el video, porque nuestra sociedad necesita escuchar lo que se va a hablar hoy en Columna de la Verdad. Entonces, en este pasaje, Jimmy, aparece una lista más o menos de 81 personas que son signatarios, son firmantes, son suscritos a este pacto. Y me llama la atención algo poderoso que dice allí, versículo, voy a saltar al versículo 28 de Nehemías 10, porque es donde termina la lista de nombres. Y claro, no lo voy a agobiar con todos esos nombres, aquí hay nombres insignes allí. Aparece el nombre de Daniel, aparece el nombre de Jeremías y de un grupo de jóvenes que como que mi imaginación me permite ver esa juventud pujante del tiempo del rey de la casa de la dispensación posexílica. Sí, preexílica, perdón. Posexílica, excelente. Salen de Babilonia. Sí, salen de Babilonia. Y todos estos jóvenes. Gente de peso. Que pero claro, eran gente del reino. Porque el mismo Ezequiel dice, si existieran estos tres hombres, Daniel, Noé y Job, solo ellos librarían la tierra. Entonces, sabemos que en los tiempos de Joacín, año 585 antes de Cristo, pues fue sitiada Jerusalén, fueron deportados a Babilonia, un grupo de personas, los que no fueron muertos, la ciudad fue quemada, los muros derribados, el templo desbaratado, los utensilios fueron expropiados y todo aquello fue una debacle terrible. Y ahora llega el tiempo de la restitución y hay aquí una lista de hombres que decidieron abandonar las costumbres de los pueblos en donde ellos estaban y decidieron volver a la palabra. Oh my God. Dios mío, Padre de la fuerte eso. Y lo que dice el verso 28, que hice un preámbulo para leer el versículo 28, y el resto del pueblo, después del 81 que te mencioné, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los siervos del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Ese pasaje de Nehemías lo voy a dejar ahí. Yo estoy entendiendo el propedéutico antes que entre en la semántica y estoy viendo la hilaridad que hay en el tema con ese contenido. Sigue fluyendo. Entonces, lo que quiero hablar acerca de esto es solo apuntalar que no le exigimos lo que no tiene. Aquí vemos un grupo de hombres que decidieron pactar por la palabra de Dios, pactar con el estatuto de Dios, comprometerse. Hoy en día, en donde el pragmatismo maquiavélico no le permite a las personas asumir compromisos, no le permite a ciertas personas que están en unos niveles, digamos, en la sociedad de relevancia, comprometerse con nadie para gozar del favor de todos. Y en esto debemos hablar de cualquier clase de liderazgo que tengas. Y no voy a clasificar liderazgo porque tú que eres líder sabes de lo que yo te estoy hablando. Columna de la Verdad se caracteriza por ser responsable, por ser combativo, pero donde la prudencia prime. Digo amén a eso. Eso es Columna de la Verdad. Porque la verdad, yo quiero que usted sepa, maestro, que la verdad no es el punto de apoyo para tú faltarle respeto a nadie, ni para tú descomponerte y asumir esa actitud histriónica y venir y decir cosas descompuestas para que el séquito que está detrás de cámara diga, ese hombre tiene valor. No, Columna habla la verdad, Columna de la Verdad, pero siempre desde la ética. Y desde la prudencia. Y desde la prudencia. Entonces, hoy no le exigimos lo que no tienen. Y eso no significa que no vamos a hablar hoy y le vamos a poner el punto al ahí, porque eso va. Entonces, Jimmy Peguero, yo quiero hablar de ese pacto y de las
cualidades que reunían estas personas que se alistan, estas 80 y pico de personas que se alistan aquí, que los llevaron a ellos a dejar las costumbres de los pueblos de donde venían para volver al pacto y recoger, digamos, la costumbre y el buen hábito de la virtud que hay en la palabra. Jimmy Peguero. Wow, es impresionante. Estaba escuchando atentamente mientras estaba leyendo cómo estos hombres se comprometieron a volver a la palabra. Y la palabra hábito en ese contexto es muy importante porque Daniel, estando en Babilonia, nunca perdió su hábito. Ni comió de la carne que era dedicada a los ídolos de Babilonia. E inclusive la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Así es. Es impresionante cuando un hombre se compromete con el Señor. Yo creo que este programa puede desatar algo muy sobrenatural. Amén. Y puede generar la inquietud de que en esta ciudad y ciudades que nos escuchan, levanten un remanente que se comprometa a volver a Dios. Amén, así es. Estamos viviendo en una sociedad que se caracteriza por el pragmatismo, por el consumismo, el materialismo, el hedonismo. ¿Por qué menciono el materialismo? Porque la identidad no está basada en lo que tú tienes, sino en lo que tú eres. Es lo que dices. Entonces ahora cualquiera viene, se para delante de ti en un carro y te dice, yo soy más importante que tú porque yo tengo un vehículo. Yo soy mejor que tú porque yo tengo una casa, porque tengo un reloj, un Rolex, porque tengo un Hublot. Es decir, que el punto de partida para valorar y juzgar la virtud de alguien se radica en esta sociedad, en esta generación, basado en lo que tiene. Y eso es basado en el tener, en el ser. Claro, entonces esto se trata de ser, no simplemente hacer. Porque cuando tú eres, hace. Pero cuando tú tratas de hacer sin ser, entonces crea una dicotomía porque tú quieres impresionar a alguien con cosas que tú tienes cuando esa persona no le interesa lo que tú tienes. Porque tu esencia y tu identidad no está en lo que tú tienes, sino en lo que eres. Así es. Entonces, aquí hubo una convocatoria de hombres que se comprometieron a volver a la palabra. Estamos en una generación donde los datos estadísticos en República Dominicana revelan que el 19% de los jóvenes de 14 a 24 años ni estudian ni trabajan. Wow. Entonces, no podemos consolidar una generación que lleva una trayectoria a dar un salto en el vacío. Yo creo que la virtud parte del conocimiento. Estoy muy de acuerdo con el concepto que el pastor Juan Carlos Quiterio definió virtud como la actitud de actuar de forma razonable. Y la etimología misma de la palabra, que la palabra virtud de la palabra arete significa propósito y excelencia. Yo creo que la idea de Dios con el hombre es que el hombre actúe alineado al propósito y lo que haga para Dios lo haga con excelencia. Y yo creo esa palabra, yo creo que este mensaje está generando un desafío en la vida de la gente porque la actitud ordinaria y negligente no te induce a los mejores lugares para sitiarte en el éxito, para sitiarte en un desarrollo coherente. Yo creo que más que nunca nosotros debemos de pararnos, meditar, reflexionar y no sé, meditar en qué pie estamos parados, cuál es la trayectoria que está definiendo mi conducta, cómo estoy delante de Dios, cuáles serían mis aportes a la sociedad, cuáles son tus méritos, cuáles son tus aportes que pueden provocar cambio y transformación. Yo creo que debemos de meditar en esto. Entonces, eso que tú estás hablando me conduce de una forma inevitable a hablar basado en un referente escritural que habla precisamente de una lucha por los valores. Y ese otro referente escritural al que quiero referirme es
al mensaje de Juan el Bautista. Hace unos meses o años quizás, puede ser, me pregunta precisamente el maestro Jimmy, me pregunta, ¿por qué es que el mensaje de Juan el Bautista no se ve? ¿O qué ha pasado con el mensaje de Juan el Bautista? Yo no pensé la respuesta, pero espontáneamente me salió cuando yo le decía, recuerda lo que le costó a Juan el Bautista su mensaje. En la lucha por los valores hay muertos, desaparecidos y heridos. Así es. Entonces, nosotros sabiendo esto, me gustaría tocar lo que pasó con Juan el Bautista. Nos referimos a, entre otros pasajes, al pasaje de capítulo 14 del Evangelio de Mateo, donde aparece del versículo 1 al 12 una historia de una familia que era un poco descompuesta, en el sentido de que estaban aconteciendo situaciones aberrantes. Y aunque esta familia no parecía estar muy conectada a la sangre hebrea, a la sangre judía o a la religión judía, naturalmente afectaba lo que estaba o el contexto en el que estaba aquel hombre llamado Juan el Bautista. Dice el Evangelio, versículos 3 y 4 del 14 de Mateo, tiempo atrás Juan el Bautista había dicho a Herodes, lo que has hecho no está bien. Mire, amado Jimmy, decir en este tiempo a un rey, a una persona con autoridad, lo que tú estás haciendo no está bien, te puede poner en una situación muy difícil. Entonces, ¿tú crees que la gente teme traer un mensaje de la verdad que le pueda traer confrontación y ponga en juego su propia existencia? Amado, si yo termino de narrar la historia de Juan el Bautista, la cual tú conoces y muchos de los que me oyen, ¿tú sabes en qué terminó la cabeza de Juan el Bautista? En un plato. Y como él lo dice, sí, pero el detalle que yo quiero resaltar es, cuando un hombre de Dios tiene un llamado y un propósito y un hombre camina a la altura de ese llamado, no hay ningún mortal que pueda poner fin a la vida de un hombre de Dios. Yo creo que el ministerio de Juan, aunque tenía esa característica, Dios había determinado que llegara hasta ahí. Sí, claro. El propósito y el destino profético de Juan era simplemente hacer el camino. Así, y así. lo hizo. Por eso Jesús dijo, no tema a quien pueda matar el alma. Ajá. Teme a quien puede matar el espíritu. Echarlo al infierno. Echarlo al infierno. No tema a los que pueden destruir el cuerpo, sino a los que pueden matar el alma. Exacto. Y echarla al infierno. Es más o menos lo que dice el pasaje. Gracias por la corrección. Y yo quiero citar, o más bien continuar esta cita, porque me detuve en esa expresión que en la Reina Valera está señalada, la tengo subrayada. Lo que has hecho no está bien. Otra versión dice, no te es lícito. No te es lícito. Herodias es la esposa de tu hermano Filipo. Y tú se la quitaste para casarte con ella. Dios mío. Esa última línea contiene el centro de la denuncia de Juan. Es decir, este rey no era ajeno a lo que él estaba haciendo. No. Juan no le viene con acertijos. Aún él es conocedor y sabe las responsabilidades que tiene sobre el caso. Juan se lo recuerda y le dice cuál es el centro de su denuncia. Porque hay gente que tienen tanto pecado y arrastran con tantas cosas que tú tienes que decirle por qué que tú lo estás denunciando. Dios mío. Porque una sociedad donde, Jimmy, lo que te estoy diciendo no es para reírme ni para nosotros presumir ahora, ahí van estos, que estos sí son santos. No. Mire, hay personas que están tan habituados al pecado que es insensible a él. Escúcheme bien. Y una de las cosas que debemos cuidarnos como generación, y no le estoy hablando, por favor, solo a los evangélicos que van a la iglesia,
Le estoy hablando a ti, sociedad que me está escuchando. Le estoy hablando a ti, juventud. Le estoy hablando a ustedes, hombres y mujeres en autoridad en una generación completa y en una sociedad. El ser humano agota por naturaleza niveles y topes de sensibilización de las cosas. Cuando una persona se acostumbra, por ejemplo, a ver películas de muerte, de tiros, de guerra, según la psicología moderna y lo respalda la ciencia de la conducta, dicen que el subconsciente es incapaz de discernir entre la verdad y la ficción. Tú puedes articular diferencias en el consciente, pero en el subconsciente usted lo que está viendo es asesinato. Y su mente no puede advertir la diferencia. Cuando una sociedad se habitúa al pecado y alguien sale predicando, como predicamos los cristianos, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y mencionamos los tipos de pecado, yo percibo que la gente como que eso le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Me doy a entender? No son sensibles ya al pecado, no se escandalizan. Antes se mencionaba cualquier clase de pecado y la gente hacía y se tapaba la boca y abría los ojos grandes. Yo te podría decir lo que está pasando. Por ejemplo, dime. Lo que pasa es que hay diferentes de olas teológicas. Ajá. Mientras que de aquel lado de la acera hay una teología bautista diciendo, ay, Dios mío, me voy, diciendo que ya tú eres salvo. No importa lo que haga. Y que no importa. Ellos están diciendo que la salvación es un regalo. Sí. Y que Dios no es hombre. Porque el hombre lo que te regala en un momento dado te lo puede quitar. Ay, Dios. Pero que lo que Dios te regaló no te lo va a quitar. Entonces, si por otro lado hay una ola, hay una voz diciendo que tú no te puedes perder, cuando la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Ay, entonces hay que ver qué voz tú estás escuchando. ¿Cuál era la característica de Juan? Juan anunció el Mesías, pero también denunció el pecado de los gobernantes. Entonces, dime ahora, ¿quién de los profetas y los apóstoles que tú conoces están denunciando el pecado de los gobernantes? Ay, mira. Es muy fácil predicar en las cuatro paredes, pero si tú eres voz de Dios, no es solo para oír adentro, es también para que se escuche lo que tú estás diciendo afuera. Es decir, tú estás en lo cierto. Mira, hablar de pecado en este tiempo se ha convertido en un reto para cualquier predicador promedio, no sé si sea muy conocido o no. Hablar de pecado ahora mismo resulta embarazoso. ¿Cómo embarazoso? Vergonzoso en cierto sentido. ¿Por qué? Porque parece como si realmente, como utilizaba Juan la metáfora, voz que clama en el desierto. Es como si tú estuvieras clamando en el desierto. Te decía que Juan se vio en la obligación de mencionarle el pecado por el cual estaba denunciando al rey, porque probablemente no era el único grave que estaba cometiendo. Y yo quiero hacer consciente a esta sociedad desde Columna de la Verdad que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Dios, el Padre de todas las luces. No hay nada que te haya llegado a ti, a tu vida. Escúchame bien, voy a mirar a la cámara para que tú intentes mirarme a los ojos. Si tú sabes que estás en una posición privilegiada en una sociedad, que se te ha dado algún privilegio social, se te ha puesto en jerarquía frente a gente, ejerces un liderazgo, eso no nació contigo. Eso no necesariamente lo merecías. Puedo reconocerte que pudiste haberte esforzado para estar ahí, pero no todos los que se esforzaron están. Por lo cual tú eres un privilegiado, porque no solo te esforzaste, sino que lo lograste. Y esta sociedad moderna, como se le llama, o le podemos decir posmoderna. Sí. Esta sociedad posmoderna
con todo y que es una sociedad altamente crítica y que maneja mucha información para depurar a sus líderes, te tiene ahí. Quiere decir que tú gozas de una gracia, de un cariz, de un regalo, de un don. No podemos ser arrogantes y creer que todo lo que tenemos nos los hemos ganado. Hay cosas que vienen por gracia y el que niega esto es un ingrato. Y si esto es así, sea que seas creyente, practicante o no, tienes que reconocer que esa buena dádiva no nació contigo, sino que viene de Dios. Dios quita y pone. Entonces, ¿a dónde va mi comentario con relación a tu posición? Porque reitero que estoy hablando no solo, mi hermano Peguero, con aquellos que ejercen liderazgo en el plano religioso, en el plano cristiano, sino de personas que hoy están en posiciones cimeras y que incluso están por encima de los cristianos en jerarquía en esta sociedad. Que si hoy tú tienes esa buena dádiva, esa buena posición, viene de Dios, seas pastor, maestro, sea lo que sea, viene de Dios. Y que cuando tú no andas bien, tus acciones, lastimosamente, afectan la sociedad donde tú te desenvuelves. Juan el Bautista le está hablando a gente que nada tenía que ver con Cristo, nada tenía que ver con evangelio, nada tenía que ver con el Dios de Israel. Y es a esas autoridades, Jimmy Peguero, a la que Juan le habla y le dice: lo que has estado haciendo no está bien. La atmósfera que envuelve a un conglomerado social cuando las personas que están al frente o las personas que tienen la capacidad de dirigir destinos de esa gente no andan acorde o agradable a Dios, trae consecuencias funestas, fatales. Y por eso un hombre como Juan el Bautista arriesga su propia vida y le dice a gente que no está conectada con la salvación de la que él está profesando, y aún así lo denuncia. Tú sabes que denunciar el pecado siempre trae consecuencias. ¿Oh, sí? Sí, porque hay personas que se sienten con la autoridad de construir su éxito sobre la ruina de los demás. Hace varios días se viralizó una pareja, dos hombres fueron a España a casarse, me parece que fue en España. Y el pastor Ezequiel Molina Rosario, un hombre de Dios que goza de mucho respeto en esta nación, República Dominicana, se expresa dando a conocer el matrimonio basado en un orden bíblico y descartando, repudiando ese tipo de conducta alterna. Resulta que una comunicadora de la Z101 llamada Iluminada Muñoz arremetió contra Ezequiel diciendo que quién es él para descartar estas dos personas que supuestamente se aman. Ay. Esto es terrible. Ay. Esto es terrible. Que era tan lindo, que eso fue tan hermoso. Es terrible uno escuchar como personas como ella y respetan un hombre de Dios como Ezequiel Molina. Y no simplemente desde un aspecto bíblico. Decía Evelyn Hart, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarte. ¿Cómo ella y con qué autoridad ya se siente de pisotear un hombre de Dios como Ezequiel Molina? Eso me acuerda lo que pasó allá en el libro de Éxodo. Okay. Cuando a Moisés y a Aarón se le cuestiona quién es Moisés y quién es Aarón. Ok, número, Coré, Datán y Abirán.
se levantan con un comentario sobre el hombre de Dios. ¿Quién es Moisés y quién es Aarón? Es decir, hablar de una autoridad espiritual, voy a repetir, porque hay gente que le duele esto y le molesta que se diga pero hay que decirlo, que un hombre de Dios en esta tierra es una autoridad espiritual. Jesús, capítulo 9 del Evangelio de Lucas, dice: y habiendo sentado a sus discípulos, les entregó dunamis, poder, y les entregó exousia, autoridad. Por eso yo me atrevo a decir que a quien se le faltó en ese comentario fue a la autoridad espiritual que representa ese hombre de Dios. Y que voy a dejar que termines tu comentario porque tengo algunas cosas que decir, pero que fue muy burdo lo que se hizo con este hombre. Yo creo que la iglesia, pastores, ministros, profetas, debieron de salir a la retaguardia. ¿Tú sabes por qué? Porque el que calla otorga. Entonces, la iglesia no puede permitir que personas analfabetas en el aspecto teológico quieran irrespetar una autoridad como Ezequiel Molina. Sí, pero aludiendo a un conocimiento de fe que no se ve en la praxis. Es decir, quien está insultando la figura de un pastor en la que ha no solamente trabajado por años, sino por la que se ha sacrificado, porque todo el que ha estado cerca de un ministerio pastoral exitoso, libre de escándalos, como ha sido la trayectoria del pastor Ezequiel Molina, sabe lo difícil que es para una sociedad conservar la moral y la dignidad e integridad de una persona que se expone a la luz pública en cada comentario que hace, con la forma tan, ¿cómo le puedo decir?, tan categórica en cómo habla, y que aún a pesar de toda esa larga trayectoria y la cantidad innumerable de pronunciamientos sobre diversos temas de alto interés e importancia nacional, y hasta el momento se ha conservado sin escándalo, que alguien que alude ser igualmente creyente se exprese así, cuando lo que debió es estar de acuerdo y lo que máximamente debió haber hecho estando en desacuerdo era hacer silencio, porque si tú eres creyente y esa creencia tuya está basada en el Evangelio de Jesucristo, que está redactado o dicho en la palabra de Dios, todo lo que él dijo y denunció es lo que la palabra de Dios le llama pecado e inmundicia. Claro, el pastor Ezequiel está diciendo que eso no es el modelo bíblico. Y punto. Y tú sabes lo fuerte que ella comparar y decir estos homosexuales y ustedes son iguales delante de Dios. Wow. Tú sabes lo grande que ella hacer un análisis de esa naturaleza. No, fue muy agresivo. Y quiero apuntar también, señalar el hecho de que en este tiempo denunciar el pecado todavía sigue siendo un pretexto idóneo para servir cabezas en platos. Wow. Columna de la Verdad hoy se solidariza con todo hombre de Dios que se atreve de una forma íntegra y de una forma elevada, como lo ha hecho ese ministro y muchos otros, de salir al frente en esta nación cada vez que se esté normalizando el pecado. Yo hablaba hace un rato y decía que el ser humano se habitúa a todas las cosas y que se le hace una especie de callo para percibir insensibilidad ante ciertas cosas, donde la capacidad de asombro de la gente empieza a disminuirse. Y cuando nosotros vemos que la gente que cree en Dios, que pide la oración, que usted lo ve en los medios hablando de una supuesta virtud y de una supuesta fe, y hablando de un Dios que no sé con qué es ese Dios del que ellos hablan y creen, se quejan porque alguien denuncia el pecado que a Dios le causa náuseas.
Entonces, a mí me preocupa grandemente que se le siga atropellando la imagen a los, porque hoy, ahora fue por él, mañana puede ser a mí, mañana puede ser a ti. ¿Cómo ella alude? Que esos homosexuales y Ezequiel son iguales delante de Dios porque ambos son pecadores, si lo único que pecan de forma diferente, de una forma tan peyorativa, de una forma tan atropellante. ¿Cómo tú vas a comparar? Tú sabes que en un momento Aarón y María murmuraron a Moisés y Dios le refutó y le dijo, ¿cómo ustedes van a hablar así de mi siervo Moisés? Dios lo corrigió por no respetar la autoridad de ese hombre de Dios. Mira, y es una de las cosas por las cuales en la mentalidad hebrea siempre estuvo relacionado la enfermedad de la lepra con el mal uso de la lengua. Sí. Es decir, en hebreo hay una expresión que se dice lashon hara, que es como mal uso de la lengua o una lengua maldiciente, y que estaba casi siempre asociado el pecado de ciertas enfermedades, especialmente la lepra, con ese mal uso. Uno de esos precedentes se dio precisamente con esa persona a quien tú mencionas, que es hermana de Moisés, Marian o María, la cual se pone de acuerdo con su hermano para censurar el hecho de que Moisés adquiriera una esposa que no fuera quizás de la elección de ellos. Y hablaron mal. Y lepra cayó sobre María. Y una de las cosas, Jimmy, que quiero puntualizar sobre este aspecto de la cultura hebrea de esta concepción que ellos tenían de ese pecado de mal usar la lengua, que hoy en día podemos ver que es inclusive también la razón por la que muchas personas sucumben ante enfermedades terribles que ni siquiera se ven venir y que a veces son objeto de cosas que uno se escandaliza y se lamenta grandemente por mal usar la lengua. Claro. La Lashon Hara es mal usar la lengua. La lepra es una forma de expresar en términos de lo que es la creencia hebrea antigua, como un castigo, una especie de castigo por mal usar la lengua. Y la ley obligaba al leproso a ir por las calles con la cara cubierta, y para que nadie se le acerque tenía que ir diciendo tamé, tamé, tamé. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona está leproso, todo el mundo se da cuenta, porque la forma en cómo tú puedes evaluar a alguien es la forma como habla de los demás, porque el que está leproso se dice el mismo tamé, inmundo, inmundo, inmundo. Cada vez que tú hablas mal de alguien de una forma despiadada y misericordia, como dice segunda de Timoteo capítulo 3, dice que serían despiadados, que serían implacables, que serían gente impetuosos, infatuados. Cuando una gente de forma infatuada y de una forma inmisericordia se expresa de una forma tan agresiva de alguien de forma directa, porque aquí yo quiero establecer que estamos sobre el comentario de lo que se dijo del pastor. Él denunció la suciedad del pecado sin que esto tuviera que ver con la persona del pecador. Pero si el pecador se siente aludido, lo único que tiene que hacer es apartarse del pecado. Así es. Porque si es asqueante, es asqueante. Entonces no podemos ahora venir y empezar a hacer la chonjará del pastor Ezequiel Molina. Pero ahí podemos reconocer hay que respetar a ese hombre de Dios. Yo cuando vi que esa mujer iluminada, que no la conozco, la vi en la Z, que se ha estado viralizando ese comentario, me dio pena de ella porque él simplemente está expresando el modelo bíblico, que ese no es el modelo bíblico. Y no puede ser que tú te ofendas
porque el pastor Ezequiel Molina Rosario dijo que ese casamiento de dos hombres no es el modelo bíblico, que es inmoral. Y tú sales a arremeter en contra de él como que es un cualquiera que tú estás hablando. No, no. Y yo te voy a decir algo. El lashon hara es una lengua maldiciente en dirección incorrecta. Ajá. Porque hay maldiciones que se han establecido proféticamente por causa del pecado. Acuérdate que a Jeroboam, quien profetiza su reinado, el profeta Ahías. Y él nunca se acordó del profeta Ahías. Hasta que su hijo cayó enfermo y mandó a su esposa disfrazada. Y estando el profeta en Silo, que ya no podía ver, escuchó los pasos de la mujer de Jeroboam y le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué finges ser otra? Sí. Porque duras palabras tengo para ti. Y entre esas palabras le dijo: maldita sea tu descendencia y la descendencia de tu esposo, porque hizo pecar a mi pueblo, lo hizo volver a la idolatría. Y lo que mueran de él en el campo se lo comerán las aves del cielo y las aves de rapiña. Y lo que mueran en la ciudad se lo comerán los perros y serán barridos como se barre el estiércol. Y de esa misma manera el profeta Elías sentenció a Acab y a Jezabel y dijo: a ella se la comerán los perros. Es decir, que ahí no había la una sentencia de deshonra. Claro. Es decir, porque en Israel una persona que falleció, un cadáver no enterrado, era una persona carente de dignidad y venía sobre una maldición, una especie de maldición. Claro que sí. Era una deshonra que se transfería al mundo espiritual, o más bien, era la forma en cómo se expresaba físicamente una maldición espiritual de una generación o descendencia. Tú tocaste un punto muy importante, hablaste de la lepra por causa de la lashon hara. Y en Apocalipsis, el Señor le habla a la iglesia de Tiatira y le dice: si no te arrepientes, vendré a ti, te postraré en cama. Hay enfermedades que vienen por causa del pecado. Y yo creo que Iluminada tiene que arrepentirse. Tiene que retractarse y pedir perdón. Yo creo que tiene que retractarse. No es posible que una sociedad se canibalice y se coma especialmente a sus individuos que representan los valores que nosotros deberíamos estar promoviendo. Estamos andando de reversa. Yo quiero ir cerrando el programa porque nos quedan ya pocos minutos, pero en ese comentario queremos hablar acerca de hacia dónde se conduce nuestra sociedad. Un ejemplo de Aristóteles, de las virtudes que hablaba ese filósofo Aristóteles, estaba la doctrina del justo medio. Esa doctrina del justo medio él plantea 4 ejemplos que a mí me gustaría destacar para todos los que nos están siguiendo en Columna de la Verdad. Una de ellas es, por ejemplo, el coraje. Cuando nosotros tomamos la doctrina del justo medio para poder evaluar qué es el coraje, porque hay gente que cree que tiene que coraje, pero es para agredir a otro cuando está indefenso o cuando no está ahí para defenderse. El coraje, según esa doctrina del justo medio, es el punto medio entre la temeridad y la cobardía. Es decir, hay personas que son temerarias, que son desaprensivas, que no tienen cuidado por nada. Y no es que son muy valientes, es que son atrevidos y no le importa morirse por su atrevimiento. Y entonces ese es un extremo malo. Y el otro extremo está en una cobardía, que hay personas que se esconden de todo. Para Aristóteles, la virtud del coraje estaba exactamente en el centro de esas dos cosas. Es una persona que no es un loco desaprensivo, una persona temeraria, pero tampoco es un cobarde. La virtud se encuentra en el justo medio. Algo así sucede con la templanza, que digamos que puede ser un equilibrio entre la indulgencia y la insensibilidad. Esta última es característica de esta generación. Esta generación está en el extremo malo de la insensibilidad. La gente no quiere percibir lo malo como malo. Es como si no sintiera la temperatura de cómo van las cosas. Es como si no le afectara el pecado. Como si la capacidad de asombro de la gente se hubiera inhibido por completo
Jimmy Peguero. Es la distorsión al concepto de libertad. Sí, sí, claro, porque eso ha afectado hasta la iglesia. Wow. Yo he escuchado personas diciendo, a libertad me llamó Cristo, pero vete a ver qué es lo que está haciendo. Ajá. Y Cristo te libertó, pero fue del pecado. Sí. Él no te libertó para que te enredes en el pecado. En el pecado. Entonces, la descontextualización y la falta del conocimiento coherente de la palabra significante hace que de forma alterna lo induzcan a hacer cosas que no convienen. Cosas que no convienen en sí. Porque hay personas que tú le das un consejo y te dice, tú tienes que respetar mi decisión. Ajá. Yo soy una persona individual. Y muchas parejas le dicen, no toques mi celular, porque tú no puedes ver lo que yo tengo en mi celular. Yeah. Pero si tú le entregas tu cuerpo, lo más íntimo, Tu vida, tu juventud. entonces tu celular es más importante que tú. Entonces, si él tiene acceso a ti y a todo lo tuyo, ¿por qué él no puede ver lo que está ahí? Entonces, algo tú estás ocultando. Algo está pasando ahí. Entonces, la Biblia dice que los Hombres amaron más la tiniebla que la luz porque su obra eran ¿qué? Malas. Entonces, hay personas que inclusive quieren que tú ores por ellos, pero desde una perspectiva de tiniebla porque no quieren darte a conocer la razón. Sí. Tú no como pastor, no te han sacado personas. ore por mi hija por salud, pero ¿qué tiene? No. La familia se reserva. Ok. Tú quieres el favor de Dios, pero no está dispuesto a confesar. Entonces El salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hay personas que no declaran y no sueltan el anatema de Acán. Hermano, si tú que llores por mí y tú no eres capaz de decirme por qué voy a orar, no me pidas la oración. No me pidas la oración. Tú dices, oren por fulano que esté enfermo. Si es tan privado, ora tú. Claro. En privado. Entonces tú quieres mantener en oscuridad una situación que quiere que la luz te la resuelva. No, es que así no, hermano mío. Entonces yo creo Entonces, que se ha agotado el tiempo, pero creo que hay que hacer parte 2 de este programa. Sí, entonces yo quiero cerrar hablando un poquito ya en ya se agotó el tiempo, pero lo que la Biblia habla, voy a cerrar con lo que la Biblia habla acerca de la virtud. Gálatas 5:22. Preste atención, esto es columna de la verdad y columna de la verdad. Hablamos de muchos temas, tenemos una mente abierta para hablar de todos los temas, pero esto es bíblico. Y dice la Biblia, así me gustan los mensajes, y dice la Biblia, Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Wow, my God. Si Ezequiel Molina hubiera hecho algo realmente malo, la ley se iba a encargar de él. Seguro. Pero con denunciar el pecado, no puede recibir lo que recibió. Claro, a ese mundo que prefiere más las tinieblas que la luz, no le exigimos lo que no tienen. Wow. Así termina columna de la verdad. Dios mío. Que Dios le bendiga a todos. Dios mío, qué cierre. My God.